que son jóvenes, que son emprendedores, que quieren hacer cosas. Y me gustaría que este panel aprovecháramos para que nos platiquen de primera mano, en este caso, tanto los cónsules, lo que han visto en el ecosistema de innovación, como también los emprendedores mexicanos que tenemos acompañándonos en este panel, que por ahí ya les tocó conocerlos. Entonces, para empezar, me gustaría un poquito poner a perspectiva lo que viene siendo la presencia mexicana, en este caso, en una región como lo es en Nueva Inglaterra, en una ciudad como es Boston, que es una ciudad de mucha competitividad, de un alto nivel académico. Sin embargo, existen muchas historias de éxito de mexicanos que han venido a esta área a hacer sus propias empresas, a hacer organizaciones. Y por ahí, empezando con ese tema, Alberto, ¿cuántos mexicanos tenemos por aquí en Boston y qué tan involucrados están en el ecosistema de emprendimiento que tenemos en esta región? Una pregunta muy difícil de contestar. Parece que hay alrededor de 10,000 mexicanos en la zona metropolitana de Boston, y de la cual muchos son profesionistas. Hay muchos investigadores, algunos en universidades, muchos aquí en Boston. Es el centro de la biotecnología. Entonces hay muchos investigadores mexicanos trabajando en laboratorios, por ejemplo. El consulado no tiene todo el registro, no todo el mundo nos busca para decir aquí estamos, pero hoy tuvimos han tenido ustedes un ejemplo de algunos que sí hemos conocido, que son muy exitosos. Y bueno, y desde el consulado, en distintos momentos, hay un área de innovación que preside Bárbara, y justo lo que busca es, tratamos de conectar con la mayor cantidad de mexicanos aquí haciendo cosas importantes y conectarlos cuando hace falta con iniciativas semejantes. Es increíble, la verdad, que el trabajo que ha hecho el consulado conectando emprendedores, conectando estudiantes como ustedes, y apoyando en general a la comunidad mexicana ha sido increíble. Bárbara ha liderado muchas de estas iniciativas, y tomando esto que nos comentaba Alberto, ¿cuáles son las iniciativas que durante los últimos años el consulado ha desarrollado o se ha involucrado para apoyar en sí a los jóvenes, a los mexicanos que están aquí en Nueva Inglaterra? Yo creo que en general dos tipos de cosas en las que nosotros podemos enfocarnos. Una es los programas como tal, los proyectos que vienen a lo mejor desde el gobierno, y pues esos, digamos, que no dependen de nosotros, ¿no? Cuando sabemos que hay una iniciativa, cuando sabemos que hay algún programa en donde pueden participar emprendedores, procuramos involucrarnos. Un ejemplo del que hablábamos el cónsul y yo en la mañana es una feria muy grande de biotecnología que se celebra un año aquí y un año en San Diego, y que desde hace 3 o 4 años cuenta con un pabellón mexicano que se organiza con ayuda de los consulados. El año pasado, que el evento fue aquí en Boston, con ayuda de una de las empresas que participó en el pabellón y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pudieron venir 5 o 6 startups mexicanas a ser parte del pabellón, a poder fichar sus proyectos dentro del pabellón con una audiencia internacional. Y para nosotros fue muy enriquecedor poder tener esta experiencia, y para ellos fue pues una exposición, ¿no? Un escaparate muy importante. Platicábamos también, ¿no? Es probable que hay cosas que nadie sabe lo que va a suceder ¿no? durante el nuevo sexenio, pero sabemos que hay un interés específico por apoyar de alguna manera algunos aspectos de la investigación, ¿no? y de desarrollo en ese tecnología. Sabemos que quieren llevar el CONACYT a nivel de secretaría, y pues esperamos que al menos algunas iniciativas, programas puedan alojarse ahí.
Sabemos que el actual secretario de Economía, que fue canciller, tiene interés en algunos de estos temas, porque nos consta, porque los vimos con el apoyo que le dieron a Bayo. Ahí es probable también que haya algunas iniciativas. Y la otra parte en la que nosotros podemos trabajar, y digamos que eso depende más de nosotros que de las instrucciones que recibimos, pues es en generar espacios, como decía Guillermo, para que puedan sobre todo conocerse e interactuar los mexicanos que están aquí haciendo todo tipo de investigación. Algo que hemos identificado es que no solo son pocos mexicanos en comparación con otras regiones de Estados Unidos, sino que están como súper aislados, súper, ¿no? Muy en silos, como dicen aquí, ¿no? Cada uno en su universidad, cada uno en su proyecto, y que hay un enorme apetito por conocerse y por intercambiar, y que resultan cosas realmente positivas cuando los podemos juntar en un encuentro de estudiantes, cuando los podemos juntar en un encuentro con mentores, ¿no? Y poder facilitar para quien nos lo pida, pues la comunicación o con uno de los investigadores que conocemos, o entre dos estudiantes que sabemos que pueden tener proyectos complementarios, o vincularnos con algo que sabemos que está sucediendo en México. Entonces esas son como las dos grandes maneras en las que podemos trabajar para facilitar lo mínimo que podamos, ¿no? esta interconexión. Sí, no, y ha sido increíble, la verdad. A mí me tocó ver lo que hicieron en Bayo, por ahí lo que montaron, esa interacción que tuvieron la oportunidad de estas compañías mexicanas para poder conocer inclusive gente de otros sectores que probablemente están investigando otras enfermedades distintas a las que ellos presentaron en esa feria de biotecnología. Y créanme que como esa hay oportunidades para que también, en este caso, empresas de otras industrias que están interesadas en poder venir a Estados Unidos usen esta red de apoyo, porque mal que bien hay muchos mexicanos que también siempre están dispuestos a apoyarlos, y el consulado ha sido una herramienta muy útil para muchos mexicanos que llegamos aquí y que a veces necesitamos ciertas conexiones o ciertas personas en nuestros campos. Por ahí Salomé estaba platicando cómo el consulado la ha ayudado también conectarla, en este caso con gobiernos estatales. Yo lo que les recomiendo, específicamente que están ahorita también pensando en emprender en otros países, es que también se pongan a buscar estas redes de ayuda que potencialmente pueden ser importantes para todos ustedes. Una pregunta un poquito más para los emprendedores locales que tenemos aquí en Boston, específicamente en Santiago. ¿Tú cuál consideras, tú como mexicano viniendo a un país nuevo, en este caso, cuál ha sido el reto mayor para tu emprender en este país? Bueno, claramente son varios, pero si fuera a escoger uno es, y lo platicamos al principio, ¿no? Platicando sobre CAPEI, entender la idiosincrasia del americano y de otros tipos de inversionistas, que el ecosistema de Boston, de Nueva York, en todo lo que tiene que ver con capital semilla y capital ya hacia empresas medianas, se compone de gente muy diversa. Entonces, la interpretación de qué es lo que están buscando es muy importante. Y para interpretar eso, entender la idiosincrasia de cada uno de ellos, desde el ámbito personal como profesional, es muy importante. Y eso se aprende, no hay ninguna escuela que te lo enseñe, ¿no? Eso es simplemente estando en las reuniones, platicando con inversionistas, haciendo las preguntas incorrectas, dándote cuenta que la regaste una vez más, y una vez más, y una vez más, y poco a poco vas moldeando cuál es tu pitch, ¿no? Tu narrativa. Eso yo creo que es la parte más compleja que Felipe, ¿tú qué opinas de esos retos? No, 100% de acuerdo. Eso del tema de cómo hablarle a un inversionista, a los de capital privado que a lo mejor tienen varios millones de dólares que controlan y buscan una cosa muy rara. Primero, o sea, te diría que todos los inversionistas son listos, pero ninguno de ellos es tan listo como piensan ellos que lo son, ¿verdad? Así que ellos van a pensar que son los
ellos piensan que ellos saben todo de todo porque dieron 2 o 3 inversiones en una compañía de software que la pegaron. Así que eso de aprender cómo enseñar que tú sabes de lo que estás hablando sin dejarlos a ellos verse tontos y saber cómo manejar sus expectativas, sus idiosincrasias, lo que están buscando, eso para mí es un tema muy, muy complejo. Por ejemplo, una cosa que me di cuenta es entre lo más que ven los inversionistas es LinkedIn y Twitter. O sea, basan sus decisiones de inversión muchas veces sobre eso. Y entre más me he puesto ya a postear cosas en LinkedIn o en Twitter de la compañía, más nos han puesto atención los inversionistas, que o sea, si reflexionas, hacer un misil no tiene nada que ver con lo que posteas en LinkedIn, pero eso es lo que les interesa a los inversionistas ver. Claro, el poder de las redes sociales. Pero de las redes sociales, ya estamos en otra época donde pues, la gente es donde absorbe la información. Sí. Yo creo que sí, eso es bien importante. Y una de las cosas que quizás no discutimos tanto es el tema de cómo meterse en la mente del inversionista antes de tener la punta. Y no estoy hablando de que meternos en la mente de que el inversionista sepa de ti, sino ponernos en el zapato de esos inversionistas que les vamos a fichar, saber por adelantado cuáles son sus intereses, porque también es un error del emprendedor que pasa mucho, que es cuando tú das un pitch, tú a veces no sabes si la otra persona tiene el mismo nivel de conocimiento, y a veces tú empiezas a hablar muy técnico, y no porque sea un inversionista significa que él conoce o él domina de lo que tú hablas. Entonces es bien importante también tener ese research previo de saber con quién vas a estar hablando y también saber dar tu pitch a diferentes tipos de personas según el nivel técnico que se requiera. Si estás hablando con un fondo de inversión ultra especializado en temas financieros, pues igual ahí sí te van a decir, dame un pitch técnico. Pero si estás hablando con un fondo generalista, que quizás no tenga ese enfoque nada más en su campo, pues puede ser que se enfrenten a alguien que no va a saber los tecnicismos y hay que saber cómo llegarle a esa persona. Entonces es súper importante toda esa parte. En el tema de educación, yo creo que es súper interesante ver cómo los mexicanos que han venido aquí a Boston, que muchos de ellos se han convertido en emprendedores, han pasado por grandes universidades. Sin embargo, es importante decirlo que no es un must estudiar en Harvard, no es un must estudiar en MIT para ser exitoso. Tú puedes estudiar en cualquier universidad y ser muy, muy bueno. Pero tengo una pregunta por ahí para Salomé, tú que has estado interaccionando con muchos estudiantes. ¿Tú crees que existe una diferencia en habilidades técnicas o una gran diferencia, una brecha muy grande entre los estudiantes de México a los estudiantes americanos o un estudiante mexicano que viene aquí a competir a algún sitio? ¿Tú los ves con alguna deficiencia, brecha o hay algo que tú piensas que caracteriza a los mexicanos? Pues yo diría que no. De hecho, justo, no sé, una persona que está en mi equipo está ahorita aplicando a maestrías y me costó muchísimo trabajo que entendiera que sí podía entrar a Harvard o MIT porque sí tenía las capacidades y que no, o sea, como que creo que desde México a veces nos hacemos una idea de como estas universidades solo son para gente súper inteligente y que yo nunca voy a ser así. Yo me acuerdo que yo no iba a aplicar a MIT porque pensaba también eso y mi profesor me dijo como, Salo, inténtalo. Y yo, no, ¿por qué me voy a gastar $70 de aplicación si no voy a entrar? Y sí entré y ya estando aquí me di cuenta que sí hay gente muy, muy inteligente, pero es el 1% de MIT, o sea, que son como no sé si vieron la película de Ramanujan. Sí, esa gente sí está en MIT, pero no es la media en MIT, es el 1%. Y yo creo que lo que sí creo que la diferencia es que son muy aventados, o sea, dicen como el no, ya lo tengo, voy a aplicar a esto, voy a intentar tal, voy a hacer el emprendimiento, como que eso creo que sí, siento que a veces como ver a gente en México que como se restringe a sí mismo, como no, es que no sé si va a salir, no sé si yo soy la persona indicada, no sé si lo debería decir, y en MIT sí veo como lo contrario, como más gente y creo que por eso están ahí, porque sí lo intentaron.
Pero igual hacer eco que por lo mismo creo que casi, o sea, hay muchísimas instituciones que pueden llevarlos a ser exitosos, entonces no hay que centrarse tampoco en MIT y Harvard, más bien al revés, como darse cuenta que son universidades normales, y creo que la prima que tienen tal vez es sí que te abren mucho las puertas, ¿no? O sea, yo no creo que la Secretaría de Educación hubiera escuchado el proyecto así de padre como era si no hubiera habido un MIT al lado de mi nombre en el correo, ¿no? O sea, eso creo que sí, eso yo diría que es el valor agregado de venir a estas instituciones. Claro. Así que ustedes como cónsules que han tenido muchos años, que son en este caso funcionarios de carrera, les quería preguntar si han visto algunos puntos comunes entre la gente que muchas veces emigra a otros países, específicamente mexicanos, y que a la larga son exitosos. No sé si hay algunos puntos que ustedes consideren que los tienen presentes en comparación al resto de las personas. No sé si es un tema de la picardía mexicana, no sé si es un tema de que queremos quizás hacer más con menos, lo que decía un poquito de Salomé, de que pues, no tenemos tantos recursos en México y quizás llegamos a un ambiente un poquito distinto. ¿Ustedes han visto algo que quizás tengan en común los mexicanos que vienen para acá y que sí terminan siendo exitosos? Y no estoy hablando nada más de científicos, de financieros, estoy hablando desde el mexicano que hace su propio pequeño negocio. ¿Hay algo que ustedes consideren? Yo creo que sí somos muy resourceful, ¿no? Y en general los que vienen, como decías, Salo, precisamente porque con límites sabemos cómo darle la vuelta y ser muy ingeniosos. Yo creo que eso es algo que es común a muchos de los mexicanos por acá. Por ejemplo, una chica, ya no es tan chica, que es también ahora es una muy importante empresaria, tú la conoces bien, Mariana Matus, decidió, antes de la pandemia tenía un proyecto chiquito de medir las aguas residuales para detectar drogas y venderle eso a los municipios. Y empezó con un municipio. Se vino la pandemia y bueno, la pandemia le regaló la posibilidad de medir esas mismas aguas residuales para ver la cantidad de COVID que hay. Y de repente ya el gobierno de Estados Unidos la contrataron, ya no era en un municipio, en una ciudad, sino a nivel nacional, y tuvo que generar una gran plataforma para hacer eso, ¿no? Y bueno, toda esa genialidad que puso en ese proyecto, yo creo que lo pudo hacer precisamente por su característica de mexicana buscona, ¿no? Claro. Sí, no, eso, la verdad es de que la flexibilidad, como también lo comentaba por aquí Felipe, es algo muy, muy relevante, especialmente para emprendedores, sin duda alguna. Una característica. Y algo que hemos tratado de hacer en el consulado es, bueno, tenemos un boletín para compartir con la gente que le interesa en México justo las fortalezas que vamos viendo del ecosistema de innovación en Boston, ¿no? Entonces los invitamos, tú les puedes decir cómo... Está en nuestra página y les digo cómo llegar. Haz clic aquí. Haz clic aquí. Exacto. Sí. Y tratamos de compartir también recursos que sabemos que hay aquí. Por ejemplo, MIT tiene un proyecto padrísimo anual que se llama MIT Solve, de cómo que MIT está convencido de que son la universidad para salvar al mundo o los problemas del mundo. Pero este MIT Solve tiene una millonada y cualquier startup se puede meter, concursar y ganar. Y este año hubo una startup mexicana que ganó uno de los premios, ¿no? Yo creo que todos los años que tenemos aquí hemos encontrado
al menos 2 startups mexicanas finalistas o que ganan en distintas categorías. En fintech, había un ajuste de soluciones para el sector pesquero que se llama Pescadata, también un tablero médico de la UNAM, o sea, de todos los giros posibles, y son muy competitivas. Y yo creo que, si me permites agregar, Guillermo, o sea, otra característica que yo veo es este trabajo incansable, ¿no? O sea, yo no conozco a uno solo de estos mexicanos a los que digan, yo quiero la vida del 9 to 5, ¿no? Pero así quiero llegar a ser un emprendedor muy exitoso. Son gente comprometidísima, que no le da miedo estar sábados, domingos, trabajar durísimo para conseguir lo que está buscando. Y la otra gran característica que yo veo es la que ustedes ven aquí, que es que siempre están dispuestos, y no solo dispuestos, piden ayudarle a otros mexicanos, ¿no? Entonces, esas 2 características a mí me parecen muy identificables en nuestra comunidad. Y algo que Guillermo es muy modesto y no dice, pero además de ser un investigador, por ejemplo, como no tiene nada que hacer, les platica a sus colegas la ventaja de los estudiantes mexicanos. Y empezó primero con su laboratorio y ahorita ya son como 120. Sí, cada año traemos 120 estudiantes del TEC que vienen a trabajar gratis en laboratorios, pero se pelean ahora los dueños de laboratorios por tener mexicanos. ¿Y por qué se pelean? Pues por los chambeadores, ¿no? Son muy buenos. Son muy buenos, muy ingeniosos y muy trabajadores. Y eso es curioso, que México haya tenido el estereotipo del señor sentado junto al cactus flojeando, cuando parece, bueno, ya se sabe que los mexicanos somos de los pueblos más trabajadores. Por algo, los 10 millones de mexicanos que están en Estados Unidos, todos tienen trabajo. Totalmente. Sí, no, yo personalmente, en este programa que por aquí menciona Alberto, certifico que los chavos vienen con unas ganas. Para ellos, ¿sabes? Venir aquí a Boston, ellos lo ven como un sueño, pero más que un sueño es lo que yo les digo, esto ya no es un sueño, ahorita es el momento de aprovechar, de hacer las cosas. Y inclusive en la propia universidad, a mí en Harvard me dicen mis colegas profesores que son mucho más eficientes los estudiantes que traigo de México que los propios estudiantes que tenemos estudiando ahí maestría o doctorado, porque a veces llega un punto, no pasa en todos, obviamente Harvard y MIT son grandes universidades con gente muy comprometida, pero de repente hay casos donde ya los estudiantes llegan y se la creen, cuando es al revés. Debes de ser humilde, porque si tú de repente vas caminando por los pasillos de MIT Harvard, te das cuenta que de repente va pasando un premio Nobel. Entonces te pones a pensar, pues, ¿qué he hecho yo para creerme más que ellos? Y estos chavos vienen, trabajan muchísimo, en algunos casos, algunos estudiantes que no son muy comprometidos, a veces de otras partes ya te están pidiendo a las 5 de la tarde correr, pero muchas veces bien los mexicanos demuestran que quieren más, y por eso han brillado en este programa que actualmente pues tiene mucha presencia mexicana. Ya hasta bromean ahí en los pasillos de la Escuela de Medicina de Harvard, se me acercan mis colegas y me bromean y me dicen, oye, aquí es la frontera de México, ¿verdad? Porque ya hay tantos mexicanos, y para mí muy padre, porque cuando yo llegué, en mi departamento, en mi división, no había ninguno. Entonces, muy satisfactorio. Pero bueno, tomando un poquito en cuenta todo lo que hemos ahorita platicado de los mexicanos, de las experiencias que pueden llegar a tener aquí, las oportunidades, mi pregunta para todos ustedes es, por ejemplo, Felipe, ¿tú qué consejo le dices como emprendedor a todos los emprendedores de aquí para que cambien, en este caso, de una visión regional, que es algo que yo les he insistido estos días, a una visión global? Yo creo que primero que nada es que sí se puede, ¿verdad? O sea, no hay nada que te limite
perdón que siempre me enfoco en los camarones, pero camarones hay en todo el mundo, ¿verdad? O sea, no tiene que ser en Sinaloa. Es especialmente en un lugar tan increíble como Boston, es muy fácil pensar, si yo tuviera este laboratorio, si yo trabajara con este profesor, ya entonces sí podríamos escalar al siguiente nivel. Pero la verdad es que siempre va a haber alguien que tiene más recursos que tú, y eso no lo puedes controlar. O sea, yo veo muchas startups que levantan cantidades absurdas de capital privado, que yo sé que lo pondremos nosotros a mucho mejor uso, pero pues no me corresponde a mí quejarme de eso. O sea, yo tengo lo que nos hemos ganado, y con eso tienes que echar adelante, porque siempre va a haber alguien que tiene más que tú, y eso no lo puedes controlar. Pero no necesariamente va a haber alguien que le va a echar más ganas que tú, ¿verdad? O sea, realmente ahorita, como emprendedores y como jóvenes, no tenemos de cierta forma tanto que perder, así que piensen en grande, ¿verdad? Y lo peor que puede pasar es que no lleguen hasta allá y lleguen un poco menos, que suena como que, ay, sí, pero la verdad sí, o sea, en la economía de hoy en día las compañías pequeñas pueden tener un impacto enorme, ¿verdad? Porque podemos escalar de una forma mucho más rápida que las otras compañías, ¿verdad? Que universidades, que compañías más establecidas. Así que realmente no se dejen limitar por la circunstancia en la que estén, ¿verdad? O sea, busquen la forma de que a lo mejor no necesitas este laboratorio o tanto dinero, que hay otra forma de darle la vuelta. O sea, realmente piensa en dónde quieres estar y cómo llegar sin enfocarte en los límites, sean los que sean, ¿no? Claro. Yo creo que con tu plataforma que estás generando, Salomé, de educación, yo creo que uno de los objetivos es precisamente que los chavos se den cuenta que pueden llegar a más. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees que en realidad los jóvenes mexicanos pueden llegar a competir a nivel global en lo que se propongan? Sí, definitivamente. O sea, creo que también, bueno, una experiencia que tuvimos nosotros es ahorita que estamos trabajando con Perú, pensar en Latinoamérica, que tenemos problemas parecidos y que o sea, es muy fácil comunicarse y entenderse, pensar más allá de México. Creo que es muy chistoso, pero donde me di cuenta de eso fue en un viaje que organizó una beca que tuve a África, y toda la gente en África estaba como pensando en África como un continente y no como solo quiero innovar en Kenia, sino era como quiero innovar en todo África. Y dije como en Latinoamérica como que no siento que está esa idea de que somos una región que hablamos el mismo idioma y que tenemos los mismos problemas y que soluciones que funcionan aquí funcionan allá. Entonces sí, sin duda creo que creo que en México hay muchísimo potencial, o sea, y viéndolo ahorita, a mí me gusta mucho el conocimiento porque compartirlo es hacer más, o sea, que yo te dé conocimiento a ti no me quita nada a mí, a veces hasta me da más a mí y le da a todas las personas a las que se los compartes, y esos skills como que justamente creo que es algo que nos puede impulsar muchísimo como región y como país. Entonces sí les veo muchísimo potencial. Es bien importante tener esa visión global, más que obviamente se empieza desde una comunidad, una región, un estado, un país, pero yo creo que también hay que empezar a pensar más grande, más allá de nuestra frontera, y también de una manera colaborativa, porque también en el camino podemos encontrar colaboraciones, potenciales partners que quizás no son mexicanos, como en el caso de Santiago, que encontró a su socio, que es francés. Yo creo que también ese tema cultural de aprender de otras personas, pues también nos puede dar más para ser todavía mejores y tener una mejor empresa en este caso. ¿Tú crees que eso también ha sido importante, Santiago, en tu desarrollo, en el emprendimiento, de cómo también hacer esas relaciones con otras personas quizás bien de diferente cultura? ¿Tú crees que ha potenciado eso también? Sí, bueno, es fundamental. O sea, el tú poder expresarte. Hablamos de todos los temas que se pueden perder en un diálogo, el que sea, con tu equipo, con un inversionista, con un cliente potencial. Pero siempre tiene que haber una base, particularmente en los equipos que estás formando. Independientemente de que sea francés, mexicano, americano, lo que sea, tú tienes ciertos valores. Cuando hablo de valores, son valores empresariales, y ahí es donde tiene que haber un común denominador. Y si ese común denominador está, lo demás realmente es aprendizaje puro, es cómo llegar,
las distintas técnicas o distintas formas de hacerlo en Francia versus en México versus en Estados Unidos. Y el ejemplo de mi socio es interesante porque él vivió cómo Francia, o sea, cuando hablamos de capital de VC, y lo decíamos antes, no hay nada como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo han desarrollado a través del tiempo, no solamente por la cantidad de capital que tienen, pero por la mentalidad de los mismos inversionistas. A la gente no le tiembla el pulso cuando quieren meter capital semilla a un startup y están muy acostumbrados a hacerlo. En México la forma de invertir es un poco distinta. Estamos más acostumbrados a temas de real estate, manufactura, etc. Entonces, lo que me platicaba Joseph es Francia logró de alguna forma desde la parte del gobierno incentivar ese ecosistema de startups para que sean hoy, no se compara a Estados Unidos, pero sí son una potencia mundial. Muchos de los unicornios, particularmente en la parte de AI en Europa, vienen de Francia. Entonces, el punto al que quiero llegar es, en México sabemos para lo que somos buenos, que es todo el tema de las cadenas de valor que hemos logrado generar conforme el primer NAFTA y conforme se desarrolla. Y estamos en una situación privilegiada. Y eso es, todas las startups tienen que entender eso. Poca gente tiene la capacidad de llegar al consumo americano como lo tienen en México, hablando de otras regiones en el mundo. Pero lo que estamos viendo ahora es también un impulso sobre el ecosistema de venture capital, particularmente la gente que está empezando a emprender, realmente muestra ustedes, ¿no? Entonces, eso se da por todo digamos, baño cultural que la gente se está dando, porque viene de Estados Unidos, viene de Europa, y es aprender de la demás gente lo que funciona y lo que no funciona. Es un poquito como Sí, no, definitivamente. Yo creo que el tema de ser global es también de saber reconocer cómo funcionan los sistemas en otros países y ser receptivos, saber escuchar. Bien importante. Si quieren ahorita ya para cerrar el panel, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y posteriormente vamos a pasar al meet and greet. Perdón porque me estoy adelantando a